Por favor, les pedimos que vayan haciendo las preguntas en el chat de esta presentación, de la presentación que ya vimos, y pueden, de la que vamos a ver ahora, pueden ir haciendo las preguntas a la vez que se va desarrollando la presentación. Bueno, en esta segunda conferencia vamos a tener el gusto de ver la exposición de Damián Haidt y de Cristian Rojas de la Compañía General de Combustibles, que van a presentar el trabajo explorando la formación Palermo-Aike como reservorio no convencional shale en la cuenca austral de la provincia de Santa Cruz. Bueno, bienvenidos Damián, bienvenido Cristian. Eh, Damián es geólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. En el 2012 ingresó a Pan American Energy como joven profesional en el equipo de exploración. Trabajó en variados proyectos relacionados con el shale de Vaca Muerta, exploración y delineación de las arenas terciarias de la cuenca de Magallanes en Chile. También ha trabajado en el offshore del Golfo de México y en evaluación de nuevas áreas. En el 2017 se sumó al equipo de Compañía General de Combustibles, encabezando los trabajos de exploración y delineación de los yacimientos El Cerrito, El Puma, que se encuentran en producción de gas de las areniscas Tight de la formación Magallanes. Actualmente se desempeña como geólogo principal del bloque exploratorio Tapiay, que en la cuenca austral, y lidera los trabajos que la empresa está llevando adelante en la exploración de Palermo Aike Shale. Cristian Rojas, hola Cristian, bienvenido también. Es geólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con 14 años de experiencia en la industria petrolera. Desde el 2014 forma parte del equipo de Compañía General de Combustibles, donde actualmente se desempeña como gerente de exploración. Anteriormente trabajó en Pan American Energy, operando áreas de la cuenca de Magallanes en Chile y en la evaluación de nuevas áreas. También trabajó en Petroandina y Plus Petrol durante los primeros años del desarrollo intensivo de petróleo pesado en los yacimientos del Corcovado Norte y Puesto Pinto al noroeste de la cuenca neuquina. Bueno, los dejo adelante con la presentación. No sé si Damián, Cristian, adelante pueden Arranco yo. comenzar. Buenas tardes Gracias. a todos. Buenas tardes a todos. Gracias a la comisión por invitarnos. Lo que vamos a ver ahora es un poco todo el recorrido que ha llevado el equipo de CGC en los últimos tiempos para comprender de qué se trata este reservorio no convencional. Si bien Damián y yo somos la cara o los oradores hoy en día, ahí abajo está el listado de toda la gente que participó en distintas etapas de este proyecto. Dami, si quieres pasar. Como primer slide queríamos mostrar un poco o refrescar el estudio que hizo el Instituto de Energía de Estados Unidos en el 2013, donde ya una primera evaluación puso en recursos el potencial de todas las rocas generadoras de Sudamérica. En cuanto a Argentina, evaluaron Vaca Muerta, San Jorge, Cuenca Austral y algo del Chaco. Y ya, como vemos ahí en el cuadro de la derecha, en el gráfico de barras, ya vemos que la cuenca neuquina, con el mayor potencial, hoy ya comprobado. Luego la cuenca de Maracaibo y en tercer lugar la cuenca austral, la cual contiene recursos por 177 TCF, de los cuales 113 se encuentran del lado argentino. Remarco los recursos de gas básicamente porque la cuenca austral es básicamente una cuenca predominantemente gasífera. Hasta la fecha lleva acumulados 20 TCF de gas y 1.1 billones de barriles. La roca generadora por excelencia es el Palermo Aike inferior, también conocida como Inoceramos. E históricamente el reservorio más productivo de la cuenca es el Spring Hill, el cual comparte edad con el Palermo Aike en la posición más somera de la cuenca. Sin embargo, como mencionaron antes, existen algunos yacimientos que producen del terciario. En ese sentido, CGC en los últimos años ha explorado y desarrollado numerosos campos enfocados a ese play.
Lo que vemos a la izquierda es una columna estratigráfica, es una sección de pozo en la zona que actualmente, en la zona que opera CGC, que es en el entorno de la provincia de Santa Cruz. Lo que vemos es el Palermo Aike, lo que se extiende entre el Barreciano y el Campaniano. En lo que es el Cretácico superior, en distintas posiciones se encuentran distintas unidades conocidas como Piedra Clavada, Mata Amarilla, Altavista. Y desde lo que es el Barreciano hasta el Aptiano Albiano, es lo que conocemos como Palermo Aike inferior, y es donde se va a focalizar este trabajo. Si vemos el mapa de la derecha, hay un mapa de distribución o de acumuladas por campos. Lo que vemos es que existen campos muy grandes, mucho más grandes en la zona de Tierra del Fuego y el offshore, que presentan las mayores acumuladas, principalmente el Springhill. Estas son estructuras de mayores dimensiones a las que nosotros producimos en la zona de Santa Cruz. Sin embargo, si miramos donde CGC viene desarrollando su actividad, el foco está puesto principalmente en el terciario y ahora en el Palermo Aike, y lo que estamos haciendo es mover el área de exploración hacia el oeste, que es una zona que ha estado sin explorarse por varios años. Las burbujas que están entre los dos gráficos muestran la producción acumulada de cada unidad. Vemos que el Springhill es el que mayor acumulada de gas y petróleo contiene. Hay un poco de acumulado de gas para lo que es la serie tubífera. Hay un puntito verde en Piedra Clavada que acumuló algo de petróleo de algunos campos. Y después todo lo que es la producción acumulada del terciario en la parte superior. La burbuja más clarita, en punteado, representa los recursos que hoy tiene CGC para lo que es el Cretácico superior terciario o el Magallanes inferior, lo que muestra básicamente que CGC en su portfolio hoy está dominado preferentemente por esa sección de la columna. Si tomamos en cuenta los números que publicó el Instituto de Energía de Estados Unidos y lo dividimos por la acumulada que lleva la cuenca del lado argentino, nos da que el PAI podría tener un potencial que se mueve entre 5 y 6 veces la producción que hoy tiene hasta la fecha, que eran esos 20 TCF. Pasemos a mí. Para poner en un marco a qué vamos a ver en un ratito y de dónde sale toda la información, a la izquierda hay un mapa con todas las áreas que opera CGC al 100% en verde. En celeste, áreas donde CGC tiene socios. En el caso de Paso Fur, el socio es YPF. En el caso de Glen Cross y Chiripá, es Fomicruz. Y ahí ya ven la franja punteada en negro, lo que nosotros consideramos el tren del Magallanes inferior o Cretácico superior terciario. El mapa de medio muestra los cubos de símica 3D que se utilizaron para este trabajo. Hemos hecho mapas regionales donde se interpretaron varios kilómetros de 3D. Hoy la empresa tiene 7.500 kilómetros de 3D y más de 30.000 kilómetros de símica 2D de pobre, regular y buena calidad, que en parte fueron usadas para este trabajo. A la derecha hay un mapa con el número de pozos que fueron estudiados. En total son más de 300 pozos, a los cuales le hemos hecho estudios de rayos de madurez, de DRX, estudios de COT y pirólisis. Son todas esas burbujitas que ven y de hecho se concentran en la zona donde CGC hoy ve más prospectiva la zona. Y luego en puntitos negros y cuadraditos verdes, algunos trabajos que aún están en cursos y que tienen que ver con estudios de DRX y geoquímica. Cuando iniciamos este proyecto, lo que hicimos fue dividir el proyecto en 3 etapas. Una primera etapa más de gabinete, de caracterización y tratar de identificar la zona de mayor potencial, eso es lo que vamos a ver. Esto abarcó generar o entender el marco geológico, el patrón estructural, caracterizar el play sísmicamente con trabajos de inversión, de sismofacies, tratar de poner en números por zona los parámetros principales como madurez, COT y otros parámetros de geomecánica, y hoy ya estamos bastante embarcados en lo que es el análisis secuencial de la sección. En una segunda etapa, algo que en azul está lo que hemos ya avanzado, identificado la zona de mayor potencial, se evaluaron
todos los pozos existentes en búsqueda de candidatos que nos permitan hacer algún tipo de intervención y poder empezar a testear la formación. Tenemos la propuesta y tenemos un programa de intervención aprobado y también tenemos el presupuesto y el cronograma para este año. Tenemos en plan la ubicación de un nuevo pozo y su diseño. Es algo que aún no está finalizado, por eso no está en azul. Y finalmente la 3, que es la ejecución de los workover y la perforación de pozo y la evaluación de los resultados que obtengamos. Esto es como estamos parados hoy en cuanto al proyecto del PLEI. ¿Sí? En cuanto, una vez definido cómo va a ser el proyecto, el disparador o el driver de este trabajo, como pasó en la mayoría de las cuencas que hoy producen del shale, son los antecedentes de pozos. Ahí en el mapa a la izquierda tenemos un mapa con líneas punteadas y de distintos colores, el índice de madurez, y en puntos verdes pozos que tuvieron durante la perforación fuertes indicios de petróleo en verde, yendo de norte a sur, Yacimiento Dos Hermanos, La Paz, Campo Indio, Estancia Campos y Puesto Peter, siendo más fuertes las manifestaciones en la zona de Estancia Campos y Puesto Peter. Y si nos movemos hacia el oeste, tenemos de norte a sur Yacimiento El Cerrito, Estancia Librum y Estancia Campos, una parte de Yacimiento Estancia Campos, donde ya los indicios son de gas, de ventana de gas y con una marcada sobrepresión. El esquema de la derecha es un corte este-oeste que simplemente intenta mostrar, por un lado, cómo es el cambio, cómo es el salto de presión de este hacia oeste. En algún punto hay un salto de presión que se manifiesta en los pozos. Y por otra parte, cómo comparte espacio en la estratigrafía o sección, el Palermo Aike con el Springhill, y cómo es la carga hacia los reservorios terciarios que ven ahí como boleadoras Campo Indio, que hoy pensamos, o está bastante estudiado, que el principal sistema que carga esos campos es todo ese sistema de fallas que conecta el terciario con la sección de la roca generadora. Lo dejo con Dani, que va a entrar en más detalle. Buenas tardes a todos. Bueno, para arrancar, el perfil tipo de la zona, cuando uno mira al Palermo Aike inferior, que a partir de ahora lo van a ver como PAI, la entrada suele ser caracterizada por un quiebre en el perfil de sónico, muchas veces también en el de resistividad y en el del gamma, sobre todo en las zonas donde ya está en ventana de generación, y luego se caracteriza por tener una zona media inferior con alta resistividad. Luego la resistividad suele bajar hacia la base hasta el Springhill o la cerrito bífera en caso de estar en un alto pelado. Cuando miramos en detalle esta sección de interés, vemos que se ha hecho una subdivisión en 5 unidades. Del PAI 10, 20, 40, 60 y el techo PAI, que a veces lo van a ver escrito como PAI MB de Margas Verdes. Y dentro de esa división se reconoce una zona media, digamos, que queda comprendida entre el PAI 60 y el PAI 10, que llamamos zona target, y es la zona de mayor interés porque presenta en general el mayor contenido de COT, la más alta resistividad, y es donde siempre los pozos al atravesar esa sección se manifiestan con gas o petróleo incluso en zaranda. En general la litología se describe como arcilitas dominantes, arcilitas calcáreas, arcilitas bituminosas y también intercalaciones de niveles calcáreos y de areniscas calcáreas y de incluso areniscas tobáceas y areniscas. La resistividad suele encontrarse en algunas zonas que tienen una buena correlación con el COT, lo vamos a ver un poco después, pero una resistividad con mayor a 5 ohm en general tiene una relación en algunas zonas con un COT mayor a 1,5, pero hay mucha intercalación de niveles calcáreos que obviamente afectan la respuesta. Esas divisiones, digamos, se definieron junto con la sísmica y se interpretaron 6 horizontes principales que tienen reflectores continuos y muy regionales, tanto en la 3D como en la 2D de buena calidad y moderada calidad.
eso resulta en los mapas que ven aquí, el estructural y una serie de isopáquicos para el Palermo Ike inferior. Y lo que se reconoce rápidamente son dos depocentros separados por una zona de altos estructurales con menor espesor alineados noroeste-sudeste. Eso se ve tanto en el mapa de espesor total del Palermo como también cuando uno lo subdivide en la base, que podría ser el Palermo 10 hasta la serie tobífera, y la zona justamente target del Palermo 60 al 10. Algo para aclarar es que el PAI 10 sísmicamente incluye el Spring Hill. O sea, es siempre, cuando hablamos de PAI 10, hablamos hasta la serie tobífera, tenga o no Spring Hill. Después ahora en los pozos cómo se ve eso. Y lo otro que también se identificó es una serie de onlaps de estos reflectores del PAI 10, 20 y 40, transgresivos, progresivos de hacia el este y hacia el noreste. Cuando uno ve la relación que tienen los espesores con los depocentros de tobífera, es bastante claro que donde tenemos los depocentros, el mejor desarrollo de depocentros de tobífera, es donde en general el Palermo Ike tiene su mayor espesor, y lo que vemos es que es el Palermo Ike 10, esa primera unidad, la que suele compensar la mayor cantidad de esa diferencia. Luego de ahí se sigue viendo variaciones de espesor justamente con mayor espesor en las zonas de depocentro, pero es mucho más sutil. Entonces, cuando uno hace un zoom en esta zona, uno ve efectivamente que en donde uno tiene el depocentro de tobífera, tiene un mayor desarrollo del PAI 10, que de vuelta incluye también el Spring Hill en muchas ocasiones, y hacia los altos un adelgazamiento del PAI 10 que no solo afecta la no depositación de Spring Hill, sino también el adelgazamiento propio de los niveles que se reconocen como del Palermo Ike. Esto está asociado a un efecto entendemos, de compactación diferencial y también de una reactivación justamente de estos semigrábenes previos. En una sección un poquito más regional, ya esquematizada, podemos ver ese cambio de espesor que se veía en los mapas, de norte a sur hacia los altos. Fíjense que esta línea va en este sentido. Y el espesor se ve que cambia sobre todo en el PAI 60, en la parte superior, ahora lo vamos a ver en detalle. A su vez la estructura, como pueden ver, es un reflejo mucho del alto y los depocentros de la tobífera, y va acompañando eso, ¿no? A su vez se ve que hay dos tipos de fallamiento que afectan a todo lo que es el Palermo inferior. Uno tiene que ver con las fallas justamente previas del sistema de SINRIF, que son reactivadas y generan ese tipo de estructuras, y por el otro lado se encuentra toda una serie de sistemas de fallas muy complejos, de fallas poligonales, que está por encima, en general está muy cerca del techo Margas Verdes, y de ahí digamos, es el inicio de esas fallas que crecen hacia la parte superior. Eso hace muy complejo todo ese patrón, y después lo vamos a ver también en detalle. Ya a esta altura se reconocía que el 40 y el 20 era muy continuo, y es la zona que más COT tiene y suele ser más parejo en toda la sección. Algo para agregar es que cuando uno mira en detalle la zona norte, que de vuelta es la zona de más espesor en esta sección, se empiezan a reconocer geometrías propagantes de muy bajo ángulo en el sector ahí, en esa parte, y sobre todo se ven en lo que es PAI marca verde, o sea, por encima del 60, en el 60 y menor en el 40. Suelen ser muy sutiles y debido a la resolución difíciles de seguir, pero se ven bastante claras y tienen una orientación que indica una progresión hacia el sur principalmente. Cuando vemos una sección de pozos en lo que es este-oeste, podemos ver mejor acá ese onlap que se ve transgresivo, digamos, del PAI 10, PAI 20, PAI 40 hacia el este, y cómo, sobre todo para lo que es a partir del 20 y 40, como incluso parte del 60, cómo es que hay un Spring Hill, digamos, justamente en esa posición de onlap, que es lo que se explicó también en la charla anterior. En lo que es el PAI 10, en general el Spring Hill está donde hay espacio, digamos, y donde se ven muchas veces esos depocentros, y está asociado también a ese espesor que vimos antes.
En un norte-sur se ve un poco mejor a nivel de pozo esa diferencia de espesor en el PAI sobre todo. Fíjense en el PAI, por encima del PAI 60, en lo que es PAI Margas Verdes, y en el PAI 10. O sea, son las dos unidades que, digamos, muestran ese máximo espesor que tiene que ver con esta zona que está acá al norte. Y es acá adentro donde se ven las mayores progradaciones y las mayores variaciones laterales en lo que es el Palermo Aike. Esto es para retomar un poco lo de las fallas, pasar rápidamente, pero acá se ve un poquito más detalle cómo se ve ese patrón poligonal en una sección y cómo se ve en un trabajo de volumen de fallas sísmico, y cómo se ve que en el techo de Margas Verdes se ve ese paralelismo, digamos, en las fallas, justamente porque está representando estas zonas donde las poligonales se inician hacia arriba. Lo cual genera patrones muy complejos, son isótropos en general, así como se ven, y están bastante bien distribuidos en gran parte de la zona de interés y de evaluación. En la geoquímica, bueno, la base de datos cuenta con con 45 pozos y muchísima información. Acá está solo el dato entre el techo del Palermo Aike y el Palermo Aike 10 incluido, sin incluir Springhill. Lo primero que uno nota es que la distribución de COT está entre 0,5 y 1,5, 1,25, con sus máximos en 1, 0,75 promedio. Recuerden de vuelta que es todo el paquete. Y se ve una cola que llega a 2,5 e incluso a 3, y algunas zonas tienen incluso 3,5%. Lo otro es cuando uno mira lo que es el S1, S2 sobre el COT para ver el tipo de roca madre que uno tiene, ve roca madre moderada y buena. En el Palermo Aike 40 y parte del 60, y un poquito, muy poquito en lo que es el Palermo 20 y 10. Y cuando uno ve el Valkrevelen, ve que en general uno ve un querógeno tipo 2-3, que tiene una variación desde el PAI 10 hasta el PAI 40, donde en general es el techo del PAI 40 en esa zona donde se ve más rico, con una mejor calidad, y luego desde la base del PAI 60 rápidamente se baja nuevamente a un querógeno tipo 4 hacia el techo con mucho material carbonoso, leñoso. En el mapa de la derecha, es un estructural, se muestra un poco lo que es los macerales, que pasan de ser amorfos en general para todos los niveles en la zona más sur-oeste, y que sobre todo los niveles basales y superiores empiezan a tener componentes herbáceos y carbonosos y leñosos, sobre todo hacia el noreste. Todos estos datos, en el 2017 se hizo un primer modelado geoquímico regional con un poco menos de estos datos, y se hizo un marco cronoestratigráfico cubriendo más de 51.000 kilómetros cuadrados. Y algunas cosas para destacar son, bueno, se hizo historia de soterramiento para todos esos pozos y se hizo una calibración térmica. Y acá se ve, por ejemplo, algo que es claro, es la exhumación que se genera en el terciario y cómo afecta sobre todo a los pozos del oeste, generando esta tendencia de vitrinita corrida en profundidad, que obviamente luego se calibra y se lleva a esa profundidad original pre-levantamiento. Lo que surge de este trabajo, entre otras cosas, es un mapa de madurez, que de hecho ya está modificado con nuevos datos que hemos estado adquiriendo y realizando, y una revisión también de la información y con este marco nuevo de más detalle. Y se obtuvo también mapas de gas retenido y petróleo retenido, así como también de expulsado y generado, para 3 niveles del PAI, distintos a los que están ahora, estamos trabajando. Y esto actualmente lo estamos rehaciendo con esta nueva interpretación de más detalle y nuevos datos geoquímicos que hemos estado agregando. La sobrepresión, que es un parámetro muy importante, actualmente está estimado en 10 pozos, está calculado en base a perfiles de pozo y a eventos de perforación. No se cuenta hoy en día con datos medidos de presión en el Palermo Aike.
y se estima que se mueve entre un gradiente normal hasta un 30% de sobrepresión. Acá se estima aproximadamente dónde se cree que está el inicio de sobrepresión y en dónde alcanzaría el 30%, y estas son las zonas en donde tenemos algunos datos de vuelta calculados. Lo que es seguro es que la sobrepresión existe, hay evidencia de sobrepresión en varios pozos, acá hay algunos ejemplos, y hay ocasiones en donde es necesario, debido a la manifestación, se ha densificado 50% sobre la presión, sobre el gradiente normal hidrostático, lo que no significa que sea esa la sobrepresión, pero es una clara evidencia que existe. En el control geológico se puede ver, como decía antes, un poco qué es lo que se describe normalmente. Son arcilitas, es lo que abunda, y arcilitas bituminosas en las zonas de mayor materia con contenido orgánico. Suele tener también arcilitas calcáreas, sobre todo hacia el techo, arcilitas limosas hacia la base. Tiene intercalaciones de areniscas tobáceas, muchas veces en distintos niveles, pero son muy comunes en la parte más superior. Y lo que se ve claro también es cuando uno mira estos dos, estos fueron ejemplos, digamos, para justamente mostrar cómo varía entre la zona de madurez de 0,9 y 1,2, suponiendo que en uno estamos en petróleo y en otro estamos ya entrando en gas húmedo condensado, llegando casi a gas. Y se ve en la cromatografía que el metano, digamos, la proporción de metano cambia notablemente, pasando del rango de 50% a un rango que se mueve por encima del 70 hasta 90 y un poco más por ciento en la zona de mayor madurez, que está al oeste. La otra cosa es que cuando uno mira la zona del este, que como, por ejemplo sería Estancia Campo, como se decía antes, hay mucho más hidrocarburo en retorta durante la perforación, sobre todo del PAI 40 hacia abajo. Aquí podemos ver que todo este paquete, todo el PAI, digamos, está compuesto por ciclos de cuarto orden regresivos, transgresivos. Y si arrancamos del PAI 10, vemos que se definen muy bien estos paquetes regresivos, transgresivos, y a medida que vamos llegando al techo del PAI 40, vemos cómo esos paquetes van pasando, o sea, se van perdiendo los transgresivos, relacionado a un corrimiento del sistema hacia el norte y hacia el sur, o sea, una distalización, una profundización del sistema en esta posición, ¿no? En lo que estamos viendo acá, que está esquematizado también en este sistema, que tiene que ver con justamente esta transgresión que va depositando en los Spring-Hill contra tobífera, contra los altos. Luego, lo que se puede ver en el 40, aquí hay un cambio grande en la bioestratigrafía. Lo que está por debajo se abarca balanginiano-euteridiano, luego hacer una recopilación bioestratigráfica. Y acá en algunos casos se define un hiato, una discordancia, pasando directamente al aptiano-albiano. Y lo que vemos también en corona es que se pasa de una plataforma interna a una plataforma externa. Y eso es lo que está ejemplificado acá, y es lo que marca que esto es tenemos un límite de secuencia, y tiene este PAI 60 inferior que se ve rico en resistividad y que también en materia orgánica, y luego rápidamente todo el sistema avanza y pierde, digamos, calidad como generador. Esto es un Damián, ejemplo. tenés Sí. 5 minutos. Bueno, esto es lo que es un poco rápidamente lo que se describe en las coronas en detalle. Son fangolitas masivas bituminosas a fangolitas con mayor laminación desde la base hasta el 60, y lo que se puede marcar como diferente, digamos, que el 40 es el único que tiene poros mayores a 4 micrómetros, siempre es microporosidad en arcilla y nanoroporos es lo que domina, pero aquí también se ve algo de eso, y los macerales van cambiando, son 100% amorfos en el PAI 40, mientras que en el 10-20 y en el 60 hacia el techo empieza a haber siempre más aporte herbáceo, carbonoso y leñoso, ¿no? Indicando algo más proximal o un aporte más continental. La distribución del COT en el PAI 40 es la que muestra los mayores valores, concentrado en 1,5, entre 1 y 2, digamos, y menores para el 60 y menores para el 10-20, siendo los 10-20 los menores. El 60 tiene una zona inferior que, como decía, a veces llega incluso a valores similares al 40, pero mucho más puntual. Y en lo que es la mineralogía, en general todos los niveles son muy parecidos. El cambio está en el 60, donde se ve que empieza a haber menos componente arcilloso y más de silicio. Y, perdón,
Y lo otro es que, bueno, ven que siempre hay una parte que supera el 40% de arcillosidad y una parte que en general está por encima, por debajo del 40%, y eso tiene que ver mucho con las laminaciones que incluso se describen en el CELEI de los las distintas litologías. Las porosidades que tenemos son las de resonancia magnética y que ya muestran que entre estos tres pozos, de lo que son La Paz, La Cancha y Estancia Campo, hacia el norte hay una mejora, una variación lateral en las porosidades hacia valores más altos, y además vemos que internamente, verticalmente, el PAI 40 es el que mejor porosidad tiene, seguido por 10-20 y luego el 60. Hay un buen ajuste entre los datos estos y de laboratorio que se tienen en Estancia Campo en Corona, dejando de lado que obviamente el perfil no llega a resolver los mínimos valores y tiene algunos efectos de caliper que obviamente afectan a la comparación absoluta. Y por último, las densidades de matriz varían de entre 262 y 288. Actualmente no hay suficientes datos como para armar una densidad de matriz variable para toda la sección, pero se ha trabajado en este intervalo y algo se puede obtener. Pero consideramos que la resonancia es un indicador más allá de esas diferencias para caracterizar lateralmente, por lo menos en estos tres pozos donde se tiene el dato. Comparando rápidamente con otros shale, lo que salta a la vista es ese valor de COT, que está entre 0,5 y 2,5, que compara en esta tabla únicamente con Lewis. Luego la porosidad está en el rango Eagleford, aunque ya dije que es preliminar, y la mineralogía es muy comparable con Barnett. El resto de los parámetros son muy similares, o sea, están dentro de los rangos de cualquier otra roca madre, incluso la calidad del tipo de querógeno y los rangos de madurez. Teniendo esto, se planteó evaluar dos zonas que se veían con mayor potencial, y es la zona del oeste, lo que se llama Cañón Deus, el Cerrito, y la zona este, que tiene 3 veces su tamaño, el área que se eligió, que va desde La Paz al norte, pasando por Campo por Campo Boleadora, hasta Estancia Campo. En esto se puede ver unos mapas de promedio de COT para lo que es el PAI 40. Se hizo un volumen sísmico para esto, calibrado con los pozos, y acá se puede ver que la zona del oeste tiene en general un promedio más alto, y la zona norte tiene algo que siempre está por encima del 1.5 promedio de COT. En lo que es el este, en el sur es donde se ve eso, junto con algunas zonas en el norte. Hay una zona más de interés, o sea, que es Paso Fur, que queda comprendida entre estas dos zonas, que es un área que compartimos con YPF y quedó fuera de esta presentación. Comparando a nivel de perfil una zona y la otra, eligiendo unos pozos, se puede ver claramente que la zona oeste tiene mayor espesor total, tiene mayor espesor con un COT mayor a 1.5, por poner un cutoff, y tiene un COT promedio más alto también. El resto de los parámetros mineralógicos de fragilidad son muy similares, el tipo de arcilla es similar, la madurez es un poco mayor en el oeste, pero por lo tanto, a simple vista, esta zona, la del oeste, es la que tiene el mayor potencial. Eso no descarta que hay que entender la zona este, que en general lo que tiene es muy buenas manifestaciones durante la perforación, con hidrocarburo en retorta, y también se registra algo de sobrepresión mayor en relación a este pozo, que es el que está en el norte, en esta zona, ¿no? Y ya para ir terminando, un ejemplo, en la zona, suponiendo que la zona oeste, esa es la que tiene mayor potencial, de hecho es la que reconocemos con mayor potencial como roca generadora. Aquí lo que quisimos mostrar esto es una sección de un cubo de COT, que surge de una inversión simultánea y todo un trabajo de redes neurales, calibrado con pozos, que tiene de fondo también un cubo de fragilidad, y con eso se hace un cutoff, se hizo un cutoff de COT y fragilidad para marcar las zonas de mayor COT y mayor fragilidad, y ver dónde se encuentran en esa zona. Y lo que se ve es que se pueden reconocer 3 niveles: el PAI 40, que ya dijimos a esta altura que es el que se ve más claro, que tiene el COT más alto y las mejores propiedades, incluso en porosidad. Y después se reconoce también el PAI 20 en sísmica, en el pozo no se ve tan claro en el que está de referencia, pero sísmicamente se reconoce, y el PAI 60, que como dijimos, hacia la base tiene una zona de alto COT. Esto plantea un ejemplo, digamos, de rama horizontal, que en el caso de hacerse sería norte-sur, debido a que la dirección de máximo esfuerzo, con los trabajos preliminares geomecánicos y con las imágenes disponibles
tanto en el Palermo Aike como en otras secciones de pozo, indica un máximo esfuerzo aproximadamente este-oeste. Y les devuelvo a Cristian, que va a cerrar con las conclusiones. Bueno, cada uno de los slides que Damián le fue mostrando, medio que de por sí va dejando algún tipo de conclusión, pero para redondear y no hacerlo muy largo, el Palermo Aike, el de la cuenca austral, está claro que se encuentra en una etapa de exploración. Si uno lo compara con lo que pasa en la cuenca neuquina, estamos lejos todavía de eso. Y lo que es claro es que hay que dar el paso hacia el testeo de la formación con prácticas de tipo no convencional y poder caracterizar o identificar el potencial que existe en cada una de estas zonas que también le fue mostrando. El PAI 60, 40 y 20, como lo hemos definido, son los que representan el mayor potencial. Hoy estamos mirando mucho el 40 como zona más crocante, pero tenemos que chumear un poquito de qué se trata la 10, es algo que todavía falta evaluar un poco. Luego el comportamiento geomecánico, el fluido y la productividad y los gradientes de presión son datos que sí o sí necesitamos testear en pozos y en el corto plazo. Hoy tenemos un montón de estudios que todavía no hemos podido validar con un dato real de pozo. Y finalmente el rango de COT, que es menor a 3, representa un desafío para ver cuál es la productividad de esta roca, ¿no? O sea, estamos hablando de un COT en promedio menor, bastante menor al que posee la cuenca neuquina. ¿Cuáles son los próximos pasos para CGC? Este año esperamos terminar, intervenir 2 pozos que ya hemos identificado y sobre los cuales ya estamos trabajando. Tenemos para fin de año la registración de la sísmica 3D en el bloque Pasofur, que no se mostró en esta presentación, pero donde tenemos ya planeada la sísmica, tenemos la zona identificada. El socio operador es CGC, es YPF, es un socio estratégico que vino a la cuenca y que esperamos poder hacer uso del know-how que ellos tienen con respecto a este play. Y finalmente perforar un primer pozo exploratorio, que es lo que le sigue a la etapa de workover. Con esto cerramos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dani. Bueno, gracias a ustedes, Cristian, Damián. Muy buena la presentación, muchos datos, muy extensa, muy detallada. Les agradecemos mucho por compartir toda la data que tienen y creo que, bueno, esperemos tener algún resultado pronto. Bueno, los invito entonces a Jorge y a Muriel a prender también sus cámaras. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, obviamente les decimos que sigan por favor haciendo las preguntas en el chat. Las vamos a ir contestando a medida que vayan entrando, pero bueno, ya vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a ver con unas preguntas para Jorge. A ver, Jorge, si nos puede decir qué variabilidad observaron en las rocas madres del Cretácico inferior en la zona perforada e investigada en Santa Cruz. Bueno, ¿puedo compartir la presentación o...? ¿Sí? Mirá, no sé si, porque tenemos un montón de preguntas, si Ah, ok, no, bueno. no sé si Bueno, querés, pero que tenemos, porque el tiempo es tirano acá, dale, y dale, en no hay general tenemos problema. un montón de preguntas. Sí, bueno, en términos generales, bueno, hay que decir una cosa importante, es que, bueno, eh, la gente de SGC lo que ha mostrado también son áreas en las que hemos estado trabajando también nosotros, digamos, en su momento. Y bueno, un poco lo que han mostrado ellos en detalle también evidencia, digamos, lo que se venía viendo previamente también, ¿no? De que en general, digamos, la variabilidad, si lo tomamos a nivel macro, en términos de COT y de tipo de querógeno y de índice de hidrógeno, etcétera, no es muy grande, ¿no? Se dan, por supuesto, secciones más ricas, más pobres. Nosotros en su momento también presentamos
un trabajo en el URTEC con secciones aproximadamente similares a las que nos mostraron recién Damián y Cristian. Y bueno, y se ven algunos patrones de disminución, en general de disminución de COT en esa sección, ¿no? Pero con rangos de COT, como dijimos, de 0.5, 0.6 a 2 en general, ¿no? Y bueno, y eso se mantiene bastante arealmente y dentro de esa sección inferior del Palermo-Aike, ¿no? O sea que en términos generales no hay, si lo comparamos con otras rocas madres de otras cuencas, digamos, casi consideraríamos que es bastante homogéneo, ¿no? Con empobrecimiento en algunas zonas, en algunas secciones, y un poco más ricas en otras, pero no mucho más que eso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me parece a mí en términos generales, ¿no? Sin entrar en detalle. Creo que ahí las imágenes que mostraron Damián y Cristian también lo muestran claramente, un poco lo que se puede ver tanto a nivel de secciones y a nivel de estimación. Porque quizás hacer el comentario de que, bueno, recalcar lo que habíamos dicho antes, de que al estar en una zona madura o un poco más que ventana de petróleo, vamos a estar viendo siempre una roca madre que está disminuida en sus características, digamos, y que fue mejor, no mucho mejor, pero fue mejor, y seguramente comparable en alguna medida a lo que se ve en zonas inmaduras más del sur, ¿no? El offshore al frente de la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Para eso, bueno, se pueden aplicar diferentes metodologías de reconstrucción de COT y estimar un poco los valores iniciales, ¿no? Perfecto. Gracias. Sí, adelante, Cristian. Esa pregunta que acaban de hacer es un tema de importante discusión, ¿no? Jorge aclaró que las variaciones laterales en COT, con los datos que hay hoy, no se ve una diferencia marcada, pero hay algunos indicadores que, por ejemplo, cuando vos mirás la isla, o mismo el offshore, vos ves, y mismo el extremo sureste de Santa Cruz, donde están los yacimientos Cóndor, Cerro Redondo, vos sabés que, Daniel, el tamaño de esas trampas son mucho más grandes que lo que se ha desarrollado en el resto de la cuenca. Sin irte a Santa Cruz, cuando vos pasas al lado chileno, en la cuenca magallánica, la estructura que se producen en Fel, en Dorado Riquelme, vuelven a ser estructuras más chicas, ¿no? No seguís teniendo el mismo volumen, el mismo tamaño de trampas que vos ves cuando te moves hacia el offshore argentino. Entonces, hay que terminar de entenderlo un poco eso, pero estamos comparando de vida, tamaños de entrampamiento y de Springhill, de calidad de Springhill, también un poco distinto. Y dentro de esa variabilidad que dicen, esa variabilidad que tienen, piensan que también dentro de las rocas del Sim Rift pueden tener un potencial así shale, sobre todo en lo que es Tierra del Fuego. Hay demostrado que hay shale intercalado, son algunos lacustres intercalados en los volcaniclásticos en Tierra del Fuego. Y el tema es cómo buscarlos, cómo diferenciarlos. La sísmica te ayuda, pero no totalmente. Y Bien. sí, existen. Sí, eso un poco lo que mostramos ahí un poquito en alguna de las slides. Por ejemplo, esos antigrábenes ahí en la isla mostraba potencial y petróleo, ¿no? Las dos cosas. Sí, el de Se da como- Calafate directamente ha producido petróleo de la toba. Exactamente, entonces es cuestión de explorarlo, ¿no? Explorarlo más. Sí. Será variable como ocurre normalmente con los emigrávenes, ¿no? En cualquier cuenca, ¿no? Sí. Que tiene un potencial variable, ¿no? Sí, adelante, Cristian. Ahí en el ejemplo que mostró Jorge de Laguna María, en el bloque fracción C, ahí se perforó un pozo que produjo petróleo, de un petróleo bastante distinto, y durante la perforación nosotros atravesamos niveles bituminosos que podrían pertenecer a esa roca madre. El problema de eso es que hay que meterse bastante más adentro de los semigrábenes,
son pozos bastante más costosos, más profundos, y el otro tema que tiene al menos en Santa Cruz es que es un petróleo con alto contenido de asfaltenos, lo cual requiere una planta que separe los asfaltenos y es algo bastante, Claro. vuelve bastante complejo Y, de cara y, a y la el, y exploración, el ¿no? mercurio que debe andar por ahí también, ¿no? Bueno, En esa pero posición hay menos mercurio. toda la parte este no hay mercurio directamente, pero de la parte de lo que sería el hinge de la cuenca hacia el oeste empezás a tener mercurio. Exacto. Bien, bueno, una pregunta, acá tenemos una pregunta de Mario Autón para Damián y Cristian. Bueno, muy buenas las presentaciones. Pregunta si han podido ensayar algún nivel mediante DSTs o mediante estimulaciones. No, al momento no se han hecho ningún, o sea, hay un ensayo viejo hecho en el puesto Peter X1, que tuvo un ensayo sin estimulación, ¿no? De algo de petróleo, 150 litros hora creo que llegó hasta que se quedó. Es justo un nivel que se interpreta como que está microfisurado. Pero no, pero no tenemos ningún, digamos, ensayo adecuado, digamos, de la formación. De hecho, por eso es que como plan están estos workover, justamente para entender eso, ¿no? Para realmente tener Mm, esos datos duros que faltan, ¿no? ¿Cuánto más o menos le estiman el costo de estos workovers? Son pozos, todo obviamente, son pozos verticales y... Eso es algo que ya está el costo más o menos ronda los 2 millones por workover. Hay que tener en cuenta que algunos de los pozos requieren un cambio de cañería, un acondicionamiento de boca de pozo. El ideal hacia el que vamos es poder bombear, tener capacidad de bombeo y lograr por lo menos inyectar alrededor de 5.000 sacos dentro de formación. Para eso hay que acondicionar los pozos. Y podés comentar algo de cómo piensan hacer la exploración, piensan hacer un piloto y bueno, sacar coronas y una rama horizontal en alguno de los, bueno, el nivel que ven más prospectivo. Mira, hoy tenemos por delante 2 workovers donde queremos ver de qué se trata la geomecánica, cuán fracturable es esta roca y qué fluido, validar un poco las ventanas de madurez que tenemos con un ensayo de fluido y con un caudal. El próximo paso que tenemos es la registración de la sísmica 3D en un bloque ubicado estratégicamente para este play, y a partir de ahí se definirá el primer pozo exploratorio, que puede ser un vertical o un horizontal, o un vertical con su rama horizontal. Indudable, lo que sí es real, que la cuenca requiere un número mínimo de pozos. Hoy todavía no lo conocemos, tenemos que dar estos primeros pasos y después ver hacia dónde vamos. Bien, gracias, Cristian. Bueno, acá tenemos una pregunta para Jorge de Marcos. Marcos dice que teniendo en cuenta las características geológicas de la roca generadora en la cuenca austral y comparándola con Vaca Muerta, ¿cómo definirías para un desarrollo shale? ¿Es mejor o peor? ¿O igual o peor? No sé, es Jorge, pero también pueden Sí, contestarla Damiano o Cristian. bueno, creo que bastante clara, digamos, la diferencia entre las dos rocas madres, ¿no? Vaca Muerta es una roca madre, con lo que se llama en la jerga una world class, ¿no? Una roca madre eh, de calidad muy buena a nivel mundial, ¿no? Con COTS muy altos, que superan a veces el 10% de COT, y con secciones muy consistentes, digamos, con contenidos de materia orgánica muy estables, digamos, y extendidos lateralmente. Entonces, hay una diferencia importante en el COT entre las dos formaciones, mucho más rica Vaca Muerta, y bueno, tiene un montón de ventajas desde ese punto de vista. Y también, bueno, eso en Austral también se registra, digamos, una variación de la madurez, las distintas etapas de madurez que muestra la roca madre en distintos sectores de la cuenca, o sea que eso podría ser comparable, aunque habría que ver arealmente, digamos, si en el caso de Austral por ahí está más restringido a una franja, que es lo que hemos estado viendo en las presentaciones, ¿no?
Pero no, bueno, claramente es mejor, digamos, vaca muerta. Excelente. Gracias. Bueno, una pregunta de Ricardo Gómez Omil, dice, ¿por qué, para Cristian y Damián, por qué piensan que se encontraron volúmenes pequeños de petróleo negro en Spring Hill? Eh, Estamos hablando de Palermo o de Springfield, perdón. Me confundí. La pregunta es de ¿En Spring Hill, dónde se en encontró Spring Hill, petróleo ¿no? negro? No, no, no. Así rápido no tengo respuesta a esa pregunta, yo igualmente. Uf, Bueno, Tendría que bueno, pensar. gracias. En Bueno, realidad no es tan pobre Springhill en petróleo negro. Son trampas que están. Sí es cierto que en la mejor zona son trampas que están completamente llenas. Te vas hacia el oeste y las trampas no están llenas, sino que más o menos llega a 2/3 de la trampa, pero es la característica de la roca madre lo que hace que tengas más gas que petróleo. De todas maneras, siempre es un petróleo muy rico. Básicamente, Cóndor, cuando inició su producción, tenía una relación gas-petróleo de 5.000. Así que todo ese condensado te puede suplir la diferencia de petróleo. Ya sé que Ricardo está preguntando por petróleo negro, pero hay muchísimas trampas llenas de petróleo negro, especialmente también en el offshore, ¿no? ujú. Bien, gracias, Muriel. Bueno, tenemos una pregunta de Ricardo Veiga para todos. No sé quién quieren. Son muy buenas todas las presentaciones, lo felicita y hace una pregunta. Dice, si tienen datos de salinidad del agua de formación de Palermo hay que puedan compartir. no, no, Yo la verdad que no. no me acuerdo. El pozo de Puesto Peter 1 que produjo algo de petróleo y gas, también produjo agua. Se puede sacar, se puede ir, tomar ese dato. Incluso en Paso Fur hubo varios ensayos de SIRS que también produjeron agua, antes de ser, obviamente, antes de ser bueno, ahí en ese momento le hacíamos ácidos, ¿no? Pero bueno, no se fracturaba, estoy hablando de los años 82. Pero de ahí se Bien. podía sacar un dato de agua. Bueno, gracias. Acá tenemos una pregunta de Enrique Feinstein, también para Damián y Cristian. Bueno, también felicitaciones por la presentación. Y pregunta, ¿en qué caso del potencial pozo exploratorio para testear Palermo Aike inferior, qué fluido esperan producir, petróleo o gas? Eh, Perdón, si querés contestar como vos. quieran. Repetime la pregunta, Patricio, por favor, ¿podés? Sí, en que el caso del pozo exploratorio en el Palermo Aike inferior, ¿qué fluido esperan producir? ¿Petróleo o gas? ¿Cuál es en realidad en ese landing qué idea tienen de fluido? Eso es algo que tenemos que comprobar, pero si uno lo piensa cómo estamos parados arealmente, el bloque de Paso Fur cae mucho más, cae del lado de la ventana de gas, por lo cual si nos movemos hacia el noreste del lado nuestro, es muy probable que nosotros estemos entre la ventana de gas húmedo y la de petróleo. Si es por ganas, tenemos ganas de probar las dos posiciones, Ah, pero como dijo Dami, hay algunas cosas que hacen más atractivo movernos hacia la zona más gas húmedo, como espesor y COT, pero hay algunas cuestiones tanto operativas como de sobrepresión y como de manifestación durante la perforación que nos hacen movernos más hacia la zona más petrolera del puesto Peter y Estancia Campos.
no es algo que todavía tengamos definido cuál sería el primer pozo. Sí, los workover van a ser uno y uno. Bien, bueno, gracias. Bueno, una pregunta para Jorge y Muriel, no sé aquí quién la va a contestar, de María Eugenia Pascariello. Bueno, pregunta si consideran que la principal migración es vertical. ¿Cómo explicarían yacimientos de gas sobre áreas de roca madre inmadura o en ventana de petróleo? Yo respondo una parte, después Muriel, si querés acotar alguna cosa más también. Dale. Bueno, es evidente, digamos, que el carrier de Spring-Hill está actuando, digamos, principalmente para cargar todo lo que son los campos que están fuera de cocina, ¿no? Entonces hay una migración lateral que es muy evidente, sobre todo en la parte sur de la cuenca, ¿no? Del punto de vista de la migración vertical, generalmente pensamos en dos mecanismos, ¿no? El más, por ahí más evidente a veces, cuando existe una zona fallada, podemos pensar que la falla está contribuyendo bastante en esa migración vertical para cargar esos reservorios. Pero también existiría la posibilidad de migración vertical a través de los sedimentos finos, sobre todo donde los sellos no son tan perfectos como podría ser otro tipo de sello, ¿no? Así que, digamos, como migración vertical, que era la pregunta central, podría ser por falla o podría ser por este tipo de mecanismos, ¿no? Y Bien, después, bueno, lo otro es que este tipo de cuencas que tienen una fase de Foreland es muy frecuente que tengan migraciones laterales largas, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mundo, así que eso es una forma, digamos, de migración lateral bastante razonable para una cuenca como la cuenca austral, ¿no? Eh, Ahí la única cosa que uno se plantea siempre es la posible discontinuidad que pueda haber en Springhill en algunos sectores como para que pueda migrar lateralmente a esta zona más externa. Yo puedo Sí, agregar perfecto, algo, gracias. si me permitís, Patricio. Sí, En un, adelante. un trabajo que hicimos tanto en la isla como en Santa Cruz, que fue delimitar todos los ciclos de Spring-Hill y delimitar también la extensión del on-lap de un ciclo con respecto al otro. Y muchas veces el mismo Spring-Hill es el carrier y hace subir de Claro, ciclo al hidrocarburo. Ah, obviamente las fallas verticales es el mecanismo más sencillo, más fácil de ver, e incluso en el ejercicio que habíamos hecho, veíamos hasta cómo esquivaba, si me permiten la palabra muy coloquial, esquivaba los saltos pelados y iba por detrás de los saltos pelados llenando otras trampas. si Y puedo hay sumar algo otro, más. Ah, perdón. sí, Perdón, perdón. y hay, no está bien. Y hay otro tema más que también no es que esté directamente relacionado a la migración de Spring-Hill, sino al flashing de Spring-Hill. Ustedes saben que hay un ciclo volcánico muy moderno de más o menos 5 millones de años que ha afectado la parte norte de la cuenca, en la zona del río Santa Cruz, unos 15, 20 kilómetros al sur y de ahí hacia el norte, y muchas estructuras, como, bueno, la que me viene a la cabeza es Bajada Fortaleza, Manaique Sur, bueno, esas son las que me acuerdo. mata Mata amarilla con Amarilla, sí, CO2. Manaique Sur, claro, Más que de eso, tienen, mata amarilla que, con los bueno, yacimientos de CO2. pero quiero puntualizarme en Bajada Fortaleza, porque bueno, ese fue un pozo que se sacó corona, se vio petróleo en la corona, de todas maneras sospechábamos que era CO2 y después encontramos hidrocarburos en las arenas de piedra clavada, ¿no? Mm, Es decir, claro. ese CO2 lo flasheó, lo sacó de la estructura e incluso lo levantó, así que hay una prueba real de cómo es la migración o cómo se realiza la migración en esta cuenca, ¿no? Bien,
Gracias, Muriel. Ahí, sí, Está- Damián quería decir sí, algo. sí. adelante. Nosotros como segunda etapa del modelado regional geoquímico, lo dejamos fuera por un tema de tiempo también, se hizo un modelado más de lo que es la expulsión, migración y carga de los yacimientos, acumulaciones actuales que tenemos identificados, y con eso se validó un poco también la necesidad de tener una combinación de carrier lateral por Spring y una carga vertical por falla, que de hecho se ven en muchos de los reservorios principales en el tren más productivo del terciario, que hay fallas principales que conectan todas estas rocas de Spring y la roca madre y el terciario, y se entiende que también parte tiene que ver con eso y que también posiblemente tenga que ver con trampas rotas del Spring Hill o sellos no eficientes que dejan pasar un fluido y dejan otro en Spring Hill. Pero el modelo cerró cuando pusimos justamente esa componente de migración vertical por falla. Ahí se me ocurren dos preguntas. Una, bueno, primero vamos con la primera, o sea que también, no sé, para Damián y Cristian, o sea que el patrón poligonal de fallas que mostraron, que bueno, obviamente es bastante intenso, ¿no? Lo ven como un factor negativo para un potencial desarrollo shale, o sea, primero por las cuestiones geomecánicas implicadas por la falla, que implica la falla, y segundo, porque bueno, que el fallamiento puede restarle interés a, bueno, haber sido, bueno, la parte, o sea, todo lo que es la migración como vía de migración vertical, que le resten presión o le resten fluido al shale. Eso es algo que aún hoy discutimos internamente, pero algo que quiero aclarar es el patrón poligonal no siempre se mete hasta el nivel, digamos, del Palermo Aike, del PAI 40, que es la zona de más interés. Dependiendo la posición en la cuenca, a veces se queda al nivel del techo de Margas Verdes y deja una zona que funciona de sello y está más intacta, y si está fallado tiene que ver con la estructura que tiene por debajo de tobífera, digamos. Eh, Mm. Dicho eso, obviamente en la zona donde está el patrón poligonal, queda por probar justamente eso que planteas vos, porque esos patrones, ese tipo de fallamiento por compactación, no sabemos qué efecto tiene a la hora de la estimulación, ni efectivamente qué rol cumplió durante la generación, ¿no? Porque no necesariamente atraviesa todo. Y también hay un tema de timing que terminar de afinar. Pero es totalmente algo que justamente en parte con los workover, porque vamos a ir a zonas donde hay todo este tipo de fallamiento, vamos a tratar de también definir, ¿no? No sé si Cristian quiere agregar algo, pero más o menos, por lo menos es lo que algunas de las cosas que estuvimos charlando. No, es algo que tenemos que entender ejecutando algunos de los trabajos, y después esa variación vertical que mostró Damián a nivel litológico seguramente en la compactación diferencial juega algún tipo de rol que hace que tu juego de fallas poligonales se extiendan desde la sección más superior, donde por ahí se vuelve más clástico, más calcáreo, hacia niveles más superiores. Perfecto. Gracias. Volvemos con Jorge Muriel. Tenemos una pregunta también de Ricardo Gómez Omil, que pregunta del volumen enorme de gas entrampado. Cuánto podrías estimar cuánto es debido a la madurez de roca madre y cuánto es debido al tipo de querógeno? Te repito la pregunta. Sí, no, es que No, se entendió. la tengo Se presente. entendió, Adiós. pero Eso, Ah, digamos, lo que Está habría que haciendo hacer la cuenta. ahí, habría que hacer, exacto, está haciendo la cuenta. no, Hay que ver más o menos por dónde va por dónde va la línea de ¿dónde? gas hacia el oeste. claro, lo que habría que hacer ahí es un balance de masa, digamos, habría que hacer Claro. un modelo regional, más o menos regional, por lo menos, o local que sea representativo para estimar eso, digamos, porque habría varias posibilidades, ¿no? La propia madurez de la roca madre a nivel
ventana de gas, el cracking de un petróleo, de un hidrocarburo previamente generado, etcétera, ¿no? Entonces, no es una pregunta muy fácil de responder Claro. y digamos, habría que hacer un modelo concretamente para tener una aproximación más concreta, digamos, ¿no? Así que no se la puedo responder mucho más preciso que eso, digamos. Bueno, gracias a ambos. Vamos a ver. em, acá tenemos una pregunta de Cristina Massaric para Damián y Cristian. Creo que lo mencionaron, pero si quieren volver sobre el tema, dice, ¿qué análogos usan para Palermo Aike y Palermo Aike inferior? O sea, supongo que se refiere a qué tipo de análogo en otro shale, ¿no? Mira, hoy la roca no tiene un análogo muy claro. Ahí en la comparación que mostró Dani, hay muchos parámetros que la meten dentro del cuadro de lo que sería un buen shale. El dato de COT menor a 3 es un dato que es complejo, que hay que entender. Hay pocas cuencas, está Útica, está la cuenca de Lewis con bajo COT. No son cuencas que se caracterizan por tener grandes desarrollos encima, por lo cual es muy distinta a la cuenca neuquina. O sea, uno mira los trabajos hechos sobre la cuenca neuquina, o cómo se comporta y cómo atan los datos pozosísmica y resultados, vemos que no hay esa linealidad. Acá es un poco más complejo y cada secuencia tiene como su propia historia y su propia distribución de COT. Tenemos que entender esas laminaciones, qué rol cumplen, si pueden ayudar o no al COT, pero no tenemos hoy un análogo claro que podamos seguir una línea. Estamos haciendo nuestro propio análogo, básicamente. Bien, bien. Bueno, volvemos entonces con Jorge Muriel, de una pregunta de Pablo Giampaoli. ¿En qué sector de la cuenca se ha probado rocas, compostados, la roca así madre de margas verdes? El puesto Peter. Y también en el sur, ahí los muestreos eh, de la zona del offshore ahí en el sur, por ejemplo la No, y el zona puesto Peter es de clarísimo. de Total, Ujú, han mostrado, o sea, ahí tiene un montón de datos que, bueno, muchos de los trabajos están publicados y se ve el potencial, digamos, ¿no? Y bueno, como sí. dice Muriel, también al norte, y bueno, algunas de las secciones equivalentes ahí en Santa Cruz también muestran cierto potencial, ¿no? Así Sí. que, digamos que parece bastante regional, digamos, también. No, es bastante regional, pero incluso en Chile también, ¿eh? Pero aparte, tiene dos secciones, una que dentro de la nomenclatura que usa la gente de Chile, ellos hablan de lutitas constanita y margas verdes. Y lo que es más rico son las lutitas constanita, ¿no? Que es la sección que tiene más amorfo. Claro. Que bueno, Bu- cuando ustedes comentaban, creo que lo llaman PAI 60, ¿no? Al Margas Verdes. Del Bueno, Margas Eh, Verdes para arriba y la sí, lotita se ve del Margas Verdes hacia nosotros la base. tenemos lo que es el albiano aptiano, sí, es nuestro país 60, y lo que está por sí. encima, que sería también el Margas Verdes, digamos, todo eso. Pero tu PAI Ese es el albiano. 60, ¿qué serían? Las lutitas constanitas, que son las rocas más Sí, oscuras con las es pintas parte, blancas. sí, es parte de eso, sí. Ok, Es la parte superior, sería ok. en parte. Comparten en la edad un tramo. Bien. Entonces volvemos con Cristian, Damián. Acá Daniel Aranda Cuevas pregunta qué tipo de lodo se emplea en la perforación y ante una eventual estimulación, qué tipo de fluidos se piensa emplear ante la presencia de hilita esmectita. Con respecto a la perforación, aún, o sea, no hemos perforado ningún pozo con objetivo al shale. Lo que sí puedo decir es que los datos que tenemos y todos los pozos perforados están hechos con el lodo base agua.
son pozos que tenían como objetivo Springhill o tobífera, ¿no? Y que atravesaron el PAI, lo que pasaba quizás, bueno, que pasa en muchas cuencas, digamos, cuando se atraviesa la roca madre que no es objetivo y se va a un objetivo inferior. Con respecto a la estimulación, aún no tenemos definido el tipo de fluido y justamente estamos trabajando en eso para los workover que se planean hacer. Yo puedo agregar Bien, algo ahí, el lodo que inicialmente se usó era lodo base de agua dulce y posteriormente pasamos al lodo es, también base agua, pero ya salado, y mejoró mucho justamente la contención de las pelicas, ¿eh? Y en especial de las margas, que con lodo, este, con el lodo dulce se caían bastante más. En vez con el lodo salado las pudimos contener. Sí, agrego a lo que ellos dijeron, nosotros hoy estamos con estudios de formación, de daño de formación, perdón, de las arcillas a distintos fluidos, tanto para perforación como para la fractura, y también ensayos de emulsión, ¿no? Para ver qué surfactante requiere la operación. bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Si bien la charla obviamente se enfocó en todo lo que es los shale del Cretácico, de la secuencia cretácica, ustedes mostraron, bueno, que están ahí en Glen Cross, ¿no? Y tienen reservorios, muchos reservorios también, tipo Tight, o un reservorio también no convencional en el terciario. ¿Tienen algún plan para esos reservorios así no convencionales del terciario? Nosotros ahí para Glen Cross acabamos de terminar el reproceso de la sísmica 3D que hay. Es una sísmica de regular a pobre calidad y hoy estamos terminando ese reproceso. En paralelo entiendo que YPF va a registrar sísmica 2D entre Pozo Fur y Glen Cross. Es el bloque que queda entre medio. Creo que los pasos a seguir son aumentar el entendimiento regional desde lo que va a Cancha Carrera o Paso Fur hasta Glen Cross, pasando a Chile al Tranquilo, entender todo ese tren y el paso siguiente sería evaluar un pozo a perforar en esa zona. Hay que tener en cuenta que esos pozos son pozos complejos, con mucha complejidad operativa, por lo cual la decisión de ir a perforar un pozo tiene que ser bastante clara, tiene que verse claro a qué estructura ir y qué ir a buscar, porque Perfecto. más que nada existe una sobrepresión muy alta que hace difícil poder perforar, perfilar y entubar esos pozos, ¿no? Llegar al fondo. Bueno, ya culminando, vamos a las últimas preguntas que tenemos. Para Damián y Cristian también, ¿cómo calcularon la curva de carbono orgánico total? En general, como si bueno, obviamente tienen datos, la calibraron, ¿cómo la calcularon? O si hicieron algún Sí, cubo también, y supongo que deben haber hecho, lo pensionaron al pasar, pero también hicieron algún cubo de impedancia, en una inversión y alguna calibración del cubo. sí, por tema de tiempo pasamos eso un poco. Es una pregunta. Lo que es el cálculo del COT, como vieron, la variación de COT es muy sutil y no hay una única curva que permita una regresión lineal o clásica, digamos, como para generar el COT. Se terminó recurriendo a redes neuronales, que era lo que mejor ajustaba, usando obviamente el set de perfiles más completo, y eso es lo que mejor resultado da. O sea, todas las curvas muestran en algún nivel una relación con el COD, pero no es algo continuo que se pueda usar para una correlación. Y entendemos que en parte tiene que ver con esa distribución del COD en un espesor tan grande, como muy diluido y muy laminado, y quizás también muy afectado, o sea, y todos los perfiles muy afectados por otras cosas, como es la litología e incluso los fluidos. Por lo tanto, queda enmascarado ese efecto que quizás se ven en otros, como en vaca muerta, del COD sobre los perfiles tan puros.
Entonces, una vez obtenido eso, lo que se hizo, sí, efectivamente, se hizo una inversión simultánea y se trabajó a nivel de parámetros elásticos primero, física de roca, para llevar lo que se veía en los pozos a la sísmica, pero finalmente nuevamente se tuvo que recurrir a nuevas redes neuronales para poder representar las sutilezas que se ve a nivel de perfil en el cubo. Y eso es lo que se hizo primero en la zona del Cerrito Cañadón Deus de manera externa, y luego se hizo in-house con ese conocimiento en el área del este, en un área más grande, todo interno, digamos. Básicamente esas son las... Y con eso se obtuvo efectivamente un cubo, digamos, de COT, y para el oeste también hay cubos de fragilidad y de facies y sismofacies también. Muy bien, tenemos acá una pregunta de Pablo Melga, que lo felicita por la presentación y le manda saludos de Punta Arenas, ¿no? Acá en Tierra del Fuego, el bloque de Arenal, fracturamos estratos con Fabrela en la zona de ventana temprana y recuperamos algo de petróleo. Comentario que nos hace llegar. Muy bueno. Y tenemos otra pregunta de Daniel Chiarenza, también que agradece las presentaciones y lo felicita. Y bueno, entre Palermo Arequipa Inferior 60 y 40, ¿cuál tiene mayor expectativa desde el punto de vista de la distribución areal? Dentro de las ventanas de generación, la distribución areal del 40 y 60 es la misma. O sea, abarcan dentro vuelta, dentro de la zona de generación, ¿no? De ventana de generación. Fuera de eso, el 60 se extiende mucho más allá, pero ya está todo inmaduro. Ahora, el 40, básicamente esa es la respuesta, ¿no? Después, de entre los dos, digamos, como vimos, el 40 es el que más interés tiene porque tiene el mayor espesor con alto COT, y el 60 sí tiene más restringido el alto COT hacia la base del 60, que quizás es un poquito más limitado. Bien, bueno, yo creo que ya teniendo en cuenta el horario, ya vamos a concluir. Nuevamente, en nombre mío, del equipo de los webinars y del IAPG, les agradecemos la predisposición y la excelente presentación. Y bueno, y, la verdad que todos han sido impecables las presentaciones, han compartido muchísimos datos y bueno, esperemos tener algunas sorpresas agradables acá en estos plays. Y bueno, ya cerrando la tarde, quería anunciarle que la próxima sesión de este ciclo de conferencias será el jueves que viene, 8 de julio, con el segundo encuentro del ciclo de microsísmica. El orador va a ser David Curia de Wintershall. Y bueno, el trabajo tratará sobre Permanent Microseismic Barrier Arrays for Hydraulic Fracture Monitoring in Aguada Federal Block. Y el segundo trabajo será de Juan Francisco Moirano, análisis de las estimulación hidráulica simultánea de dos pozos horizontales mediante microsísmica de superficie en Vaca Muerta. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por participar y bueno, nos seguimos viendo en este espacio los días jueves. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Hasta luego. todos.